Hola, ¿cómo están? Bien, pues les invito a abrir su Biblia una vez más en Hebreos. Vamos a abrir Hebreos, pero el capítulo 11, por favor, 11. Me da mucho gusto estar aquí para compartir la palabra de Dios. Les invito a leer Hebreos 11, vamos a leer del verso 13 al 16, por favor. Hebreos 11, 13 al 16, dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan otra patria, una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bien, el tema que quiero compartirles se llama extranjeros y peregrinos. El libro de Hebreos es un libro que contiene mucha revelación con respecto a temas del Antiguo Testamento, que tienen que ver con la vida, el carácter y la obra de Cristo, y por lo tanto de la esencia de la vida cristiana. Si tú estudias el carácter de Cristo, lo que estás estudiando es la esencia de la vida cristiana. Su autor, el autor de Hebreos, que no nos hemos puesto de acuerdo quién es, en el capítulo 12, que es el capítulo que nos concierne en este congreso, así como en este que ustedes acaban de leer conmigo, se refirió a la vida cristiana como la vida del caminar constante. Por eso en el 12 lo menciona como una carrera, y en este capítulo lo menciona como la vida del caminar constante, respecto a que habla de peregrinos. La vida del continuo avanzar. Así la refiere en el 11 y en el 12 también. En Hebreos 12 compara la vida cristiana con una carrera, ya lo hemos estado viendo y escuchando, la cual debe ejecutarse con paciencia. Nos están enseñando eso, ¿verdad? Y en este pasaje que ustedes leyeron conmigo, del 11, el autor habla de dos cualidades de los primeros israelitas siervos de Dios, y eso alude a los cristianos de hoy, a nosotros, a los que de verdad quieren serlo. Los identifica a ellos y nos identifica a nosotros de la misma manera. ¿Cómo? Como extranjeros y peregrinos. ¿Vamos bien? Bien. Primero, ¿qué debemos entender de estas dos cualidades? Extranjeros y peregrinos. ¿Qué es? La palabra extranjero es una palabra que significa extraño, forastero, huésped, alguien ajeno a una zona, alguien desconocido. Ahora, ¿en qué momento se le aplica a una persona el término de extranjero? ¿En qué momento una persona sería considerada un extraño, un forastero, un huésped, alguien ajeno o desconocido? ¿En qué momento? Es fácil, ¿no? Cuando no está en su país. ¿Sí me explico o no? Tú vas a otro país y en ese país eres extranjero. Fácil de entender. Cuando no está en su patria, cuando no está en su hogar. Alguien es un extraño cuando no está en su hogar, cuando no está en el lugar donde pertenece. Peregrino, del pasaje de Hebreos 11:13, que acabamos de leer, en griego significa extranjero residente, expatriado. Es un adjetivo que significa lo siguiente: morando en un lugar extraño, alejado del propio pueblo de uno. ¿Cuántos vienen de otro pueblo aquí? ¿Cuántos vienen de fuera de México? ¿Hay alguien aquí que venga fuera de México? Fuera del país de México. ¿Quién viene? ¿Sí hay alguien? Sí hay alguien, miren. ¿Ya vieron que aquí hay extranjeros? Ellos se sienten extranjeros aquí, son extranjeros. Bien, escuchen esto. De la historia de esta palabra está lo siguiente. ¿De qué palabra? Peregrino.
Proviene del latín peregrinus, compuesta por per, que significa a través, y ager, que significa, se traduce como campo. Es decir, peregrinos eran aquellos que cruzaban los campos en busca de una nueva patria donde residir. El concepto entonces se aplica a quien por cualquier motivo deambula por tierras que no son las suyas. No es su casa, no es su tierra, no es su hogar, no es su patria. Eso es un peregrino. Si vive ahí, si está ahí, si ahí radica, si esa es su cultura, si vive como todos los de ahí, esa es su patria, pero no es peregrino. Hasta aquí pareciera como si ambas palabras, extranjero y peregrino, significaran lo mismo, pero no es así. La Biblia nos las presenta juntas debido a que las dos se complementan para hacer esta cualidad espiritual a la que debemos apegarnos. ¿Cómo es que se complementan una con otra, extranjero y peregrino? Hay personas que siendo extranjeros en algún lugar donde no es su patria, deciden quedarse ahí. Hay claros ejemplos de eso, ¿no? Mexicanos que van a Estados Unidos a radicar. Son mexicanos, pero se van a Estados Unidos. Son extranjeros, pero deciden quedarse ahí, establecerse y convertirse en ciudadanos de aquella tierra, pero no nacieron allá ni pertenecen allá. Pero aquellos que siendo extranjeros se consideran además peregrinos, porque tú puedes ser extranjero pero no peregrino. Y repito, retomo, aquellos que se consideran extranjeros pero además peregrinos, eso les impedirá quedarse en cualquier lugar que no sea su patria, hasta llegar a la suya, a la que pertenecen. ¿Por qué los que vivimos hoy la vida cristiana debemos tomar la postura de extranjeros y peregrinos? El Señor es quien a través de la Biblia nos manda a tomar esta postura y nos da en la Biblia las razones para hacerlo. Vamos a verlas. En Hebreos 11, que leyeron conmigo, el capítulo 11, verso 13, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Si me quieren perseguir ahí en su Biblia, yo voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Todas aquellas personas murieron. ¿De quién estamos hablando o de quién habla la Biblia? Se refiere a los patriarcas de Israel, murieron. Fíjense, pero ¿cómo murieron? Murieron sin haber visto las cosas que Dios les prometió. Eso dice. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Ellos dijeron, nosotros no pertenecemos aquí, nuestra patria es otra. Bien, les explico un poco más. El pasaje se refiere a esto. Para los primeros israelitas que recibieron la promesa de Dios de recibir y vivir en una tierra nueva, aunque muchos de ellos no alcanzaron a ver esa tierra prometida antes de morir, mientras vivieron creyendo que la recibirían. ¿Cuántos están viviendo creyendo que vamos a ir a la presencia de Dios algún día? ¿Sí me expliqué? Sí, creo que sí. Mientras ellos vivieron creyendo que la recibirían. ¿Cómo? Caminando fieles y constantes hacia ella. Caminaban fieles y constantes hacia ella, sin detenerse por nada. Eran peregrinos. ¿Un peregrino se detiene? No, tiene que avanzar. Esa es su naturaleza. Si es peregrino, su naturaleza es caminar, avanzar. Debido a que el mandato de Dios fue precisamente ese, avanzar hacia aquella tierra. Por lo que ya no les correspondía poner sus ojos en esta tierra o en otra patria ajena a la que Dios no había destinado para ellos. ¿Cuándo comenzó esto, muchachos, chicas? ¿Cuándo comenzó esto? Comenzó con Jacob. ¿Saben quién era Jacob? Era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac. Jacob fue uno de los patriarcas de Israel. De hecho, se puede decir que casi el principal, porque fue el padre de las 12 tribus de Israel. Era el papá de José. ¿Recuerdan a José? José el de los sueños. Él era el papá de José. Habiendo llegado a Egipto, porque supo que su hijo estaba en Egipto, y por la escasez y hambre que hubo en aquel tiempo, se llevó a su familia a Egipto, a sus hijos.
Y cuando llegaron a Egipto, el faraón le preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes, Jacob? Y él le dijo a Faraón, fíjate cómo le respondió: los años de mi peregrinación son 130 años. Estaba chamacón el Jacob, ¿no? En otras palabras, Jacob respondió lo siguiente: ya tengo 130 años, Faraón, de ir de un lado a otro. Así le respondió. Bien, cuando Jacob dijo los años de mi peregrinación, significa literalmente que pasó su vida acampando. Es decir, no se quedó en ningún lugar, se la pasaba acampando, en lugares donde solo se estacionaba temporalmente. Jacob vivió 130 años sin establecerse en ninguna tierra, paciente y esperando llegar algún día a la que Dios le había prometido. Desde Jacob, desde Abraham, mejor dicho, ya le había prometido Dios una tierra especial para él. Jacob se aferró a esa promesa y duró 130 años caminando hacia ella. 130 años caminando, sin establecerse en ningún lugar. Esa promesa la heredó de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Eso está en Hebreos 11:9, cuando lo quieran leer. Esta promesa a la cual Jacob se aferró de peregrinar y establecerse en la tierra prometida por Dios y ser una nación, Jacob mismo la transfirió a sus hijos, mismos que fueron los padres de las tribus de Israel, como les comenté. Pero ocurrió algo. Dios ordenó a Jacob salir junto con su descendencia de la tierra donde él moraba en aquel momento. ¿Y saben en cuál tierra moraba Jacob? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? Se llamaba Canaán. Yo les pregunto, ¿a qué tierra le prometió Israel tomar después de salir de Egipto? Canaán. ¿De dónde salió Jacob? De Canaán. ¿No se les hace curioso que salió de Canaán y luego Dios les prometió volverles a dar Canaán? Fíjense en esto. Jacob salió de Canaán para ir a establecerse a Egipto, debido a la falta de agua y alimento que había donde Jacob moraba. Dios tenía un plan. Al haber quitado alimento y agua, y que solamente hubiera alimento y agua en Egipto, era para un plan. Llegando Jacob con toda su gente a Egipto, se reencontró con José, su hijo, que se pintaba ya los ojos hasta acá, ¿no? Como egipcio, ¿no? Traía su gato aquí abrazado. Jacob vivió en Egipto 17 años más. Significa que murió a los ¿cuántos años? 147. En donde fue prácticamente el comienzo de la nación que Dios prometió a Jacob. Dios le dijo a Jacob: yo voy a hacer una nación de ti muy grande. ¿Y ustedes saben a qué nación se refiere? ¿A qué nación se refiere? A Israel, el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo llevó el nombre de Jacob, llevó el nombre del mismo patriarca. Es como, hay una ciudad que se llama Ciudad Juárez, en honor a Benito Juárez. El pueblo de Israel así fue llamado en honor al nombre que Dios le dio a Jacob. ¿Recuerdan que le cambió el nombre y le puso Israel? Pues le llamó Israel, y la palabra Israel significa el que pelea con Dios, no contra, sino junto con. Todos aquí, si no es que la mayoría, porque todos son aquí, casi tienen cara de teólogos, todos aquí, si no es que la mayoría, sabemos qué pasó con el pueblo de Israel una vez que creció estando en Egipto. Sí saben, ¿no? Llegó Jacob con su familia a Egipto y empezó a crecer. ¿Y qué pasó al crecer Israel en las tierras de Egipto? Fueron hechos esclavos por los egipcios, ¿sí o no? Sí, se enseñorearon de ellos y los hicieron esclavos durante más de 10 generaciones. Ya no caminaron, ya no siguieron caminando, ya no acampaban, ya hicieron ahí sus casas en Egipto, ahí se quedaron a vivir durante más de 10 generaciones. Una generación está catalogada como 40 años, les estoy diciendo que más de 400 años. Pero quiero invitarlos a leer algo importante respecto a esto, dicho por Dios a Jacob antes de esta etapa de la esclavitud. Vayan conmigo rápido, si son tan amables, a Génesis 46. Génesis 46. Pamba el que se duerma, ¿eh? Bien. Génesis 46. Rápidamente. Está antes de Apocalipsis.
Si alguien no trae Biblia, bueno, acérquese con un cristiano. Génesis 46:1 dice así: salió Israel con todo lo que tenía. ¿Quién es Israel? Jacob, se refiere a Jacob. Y vino a Bérseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Jacob, o a Israel, en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender ¿a dónde? ¿Quién mandó a Jacob a Egipto? Dios, porque él tiene un propósito, ¿ya vieron? No temas de descender a Egipto, porque allí, digan conmigo, ahí. Fíjense, ahí, en medio de la paganeada de Egipto, ahí Dios le dijo: ahí yo haré de ti una gran nación. Bien, escúchenme. Haber partido de Canaán a Egipto para establecerse allí por un lapso de tiempo, y vaya que lapso de tiempo, ¿verdad? Nada más 430 años. Fue parte del plan de Dios para su pueblo desde el inicio. Y una parte de esa promesa de Dios a Jacob fue que Dios haría de Jacob ¿una qué? Una gran nación. ¿Pero en dónde? En Egipto. Ahí en Egipto. Muchos de los que estamos aquí, el Señor tuvo la misericordia de llamarnos a su reino de santidad. ¿Cuántos han sido llamados al reino de santidad de Dios? Muchos aquí. Estando nosotros en medio de este mundo con las mismas características de Egipto. O peor, como diría un tío mío. Carnal, ambicioso e idólatra. Y el Señor quiere hacer de aquellos que ha llamado, su pueblo escogido, y así como prometió hacer de Jacob una gran nación, quiere hacer de sus escogidos hoy su gran iglesia. No que sea grande en número y en logros, no, gran iglesia habla de ser una iglesia espiritual, conforme al corazón de Dios. Grande en el sentido espiritual. ¿Observaron bien lo que Dios dijo a Jacob en el verso 3? ¿Sí lo observaron? Le dijo: no temas descender a Egipto. La tierra de donde venía Jacob y su familia, se los mencioné. ¿Cuál tierra era? Canaán. Fíjense, esa era la tierra, era una tierra, dice la historia, más alta que Egipto. Ellos descendieron. ¿Ya notaron que Dios les dijo: no temas descender? Es decir, Egipto es una tierra más baja que la que yo te quiero dar. Vas a descender. El mundo está abajo, muchachos. Dios está arriba. ¿Sí me explico con eso? Vas a descender a Egipto, Jacob. De la zona de Canaán, que es más alta. La zona de Canaán era conocida como el creciente fértil. Por eso todo el mundo se peleaba por esa tierra. Los jebuseos, los fereceos y toda la bola de feos se peleaban por esa tierra. Todo el mundo quería conquistar Canaán. De hecho, cuando Israel llegó, Josué, guiados por Josué, que era un guerrero, ustedes saben de Josué, sacaron a toda la bola de feos y conquistaron Canaán. Era una tierra querida por todos los pueblos de aquel tiempo para conquistar, pero en aquel momento Dios permitió sequía y escasez en Canaán para impulsar a su pueblo a un lugar bajo y forjarlo así como una gran nación. Podríamos decir entonces, qué difícil habrá sido para Israel tratar de forjarse como una nación, soportando la opresión de los egipcios por tantos años. Pero leamos con mucha atención el verso 4. Ayúdenme a leer el verso 4. Parte A. Yo descenderé contigo a Egipto. ¿Ya vieron eso? ¿Se dan cuenta que Jacob no iba solo? Le dijo: yo, Jacob, descenderé contigo a Egipto. Y yo también, ¿qué? ¿Me lo pueden decir en voz alta, muchachos? Te haré volver. ¿Ya vieron eso? Fíjense desde cuándo, muchachos, estaba el plan de llevar a Israel a Egipto y sacarlo. Yo voy contigo, Jacob, y también te voy a sacar otra vez. ¿Entendemos todos aquí lo que Dios le prometió a Jacob entonces? Porque, muchachos, es preciso que lo entendamos, ¿eh? Fíjense cómo dice la versión Dios habla hoy. Iré contigo a Egipto y yo mismo sacaré de ahí a tus descendientes. No te vas a quedar ahí. Jesús dijo: estamos en el mundo, ¿pero qué? No somos de este mundo. Y todo joven y toda joven que espera que el Señor Jesucristo venga por él,
es aquel que guarda una promesa como esta. Él me envió aquí, pero Él vendrá por mí. ¿Cuántos esperan eso? Porque no somos de aquí, muchachos. Chicas, no somos de aquí. Escuchen con atención el significado de esta promesa, tanto para Jacob como para la iglesia de hoy. Se los voy a interpretar. Escúchenlo, por favor. La promesa entonces fue: yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Escuchen esto. Tú y tu familia, tómalo para ti. Tú y tu familia, los cuales son el inicio de mi pueblo, de mi iglesia, descenderán a Egipto, descenderán al mundo. Pero ustedes no se quedarán allá, porque ustedes no son egipcios. Ustedes no pertenecen a este mundo. Ustedes no son ni serán ambiciosos, carnales, ni tampoco idólatras. Ustedes son mi pueblo, son mi iglesia. Y al término de un tiempo de prueba, yo los haré volver. Yo los voy a sacar de ahí, porque yo iré por mi iglesia. Y les daré la tierra que les he preparado, la cual es buena, ancha y fluye leche y miel. Les daré mi vida, la vida de Cristo. Les daré la vida eterna. Descenderán a Egipto, sí, al mundo, pero no estarán solos. Yo descenderé con ustedes y estaré con ustedes hasta el fin de este mundo. Y un día los sacaré de allí, los arrebataré prácticamente, porque ustedes allí solo son extranjeros, son peregrinos, están solo de paso, y yo los haré volver de nuevo a su verdadera patria. En el capítulo 18, no lo abran, en el capítulo 18 de Levítico, lo pueden leer después en su casa. Es donde Dios manifestó claramente los actos de inmoralidad prohibidos para su pueblo. ¿Han leído el capítulo 18 de Levítico? ¿Quién lo ha leído aquí? Algunos. Les recomiendo leerlo, para que se den una buena asustada, pero para bien. Es el capítulo donde se manifiestan claramente los actos prohibidos de inmoralidad para el pueblo de Israel. Y antes del comienzo de la lista de ellos, el Señor les dice esto a Israel: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Aquí no vengan a hacer lo que se hace en Egipto, ¿Cuándo les dijo eso? Estando ya en el desierto. Aquí no quiero que vengan a hacer lo que hacían en Egipto. Aquí no. En la cual moraron. Sino que mis ordenanzas y mis estatutos guardarán, andando. Porque estamos hablando de caminar, de avanzar, de correr en la carrera del Señor. Andando en ellos, porque solo así vivirán. Yo, Jehová. Así dice el Señor. La esclavitud egipcia fue una celda de opresión y de inmoralidad, muchachos, para los israelitas, de la que solo Dios los podía sacar. Y aquí el Señor les dice: pero ahora yo les doy mis mandamientos y mis ordenanzas, los cuales no encierran ni oprimen. ¿Sabes que Satanás le encanta oprimir y encerrar y que no avances hacia ningún lado? La gente en el mundo está engañada, muchachos, creyendo que van hacia algún lado. Están atados. Dime a dónde vas si te ponen una cadena en el pie, atada a la pared o a un muro. No vas a ningún lado. En Cristo sí. Cristo dijo: yo soy el calabozo, yo soy el camino. ¿Y para qué es un camino? ¿Para estar atado y quedarse ahí? Para caminarlo. Ahora están en mis ordenanzas, y mis ordenanzas no encierran ni oprimen a nadie, sino que son la senda por la cual los haré peregrinar hacia la vida. Muchos podrían preguntarse, y de hecho lo hacen: ¿por qué estuvo dentro del plan de Dios que su pueblo fuera forjado dentro de los contornos de un país que solo piensa en los deseos de la carne, la ambición y la idolatría? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego de liberarlos de Egipto, ¿por qué los hizo entrar y caminar en el desierto en lugar de llevarlos rápido a la tierra prometida? Llévalos y ya. ¿Por qué? Yo solía escuchar hace mucho una canción, y aún la oigo a veces, en mi iPod. No es cierto, no tengo iPod. Que dice, es en inglés y dice así, a lo mejor la han oído: un instante más y estaremos con el Padre. ¿Te imaginas su sonrisa? Un instante más y viviremos por siempre. En tan solo un instante más. Solo estamos aquí para aprender a amarlo de verdad.
pero en un instante más estaremos en casa para siempre. Moisés dijo a Israel lo que también Dios dice hoy a los que son de su pueblo. Esto dijo el Señor: te vas a acordar, Israel, de todo el camino por donde te he traído, todos estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Para qué creen ustedes, muchachos, que vamos caminando en una senda a veces de aflicción? Para ver el Señor lo que hay en nuestro corazón, y para ver si has de guardar o no sus mandamientos. Para eso Dios nos aflige, a ver si es cierto, como decimos, a ver si es cierto que tus chicharrones truenan cuando le dices en adoración: cuánto te amo, Señor, yo te quiero servir y seguir. Y a la hora de la prueba, no que no. El Señor dice: para ver si guardas o no mis mandamientos. Por eso el camino es a veces difícil, pero yo estaré contigo. Dios puso a prueba a su pueblo para enseñarlo a amarlo de verdad y a guardar sus mandamientos. Y para enseñarles eso, Egipto y el desierto fueron la escuela, donde Israel aprendería a amar y a obedecer a Dios de verdad. Y como todo buen padre que se preocupa por el bienestar y la educación de su hijo, le dijo a Israel el Señor: yo te llevaré a Egipto y yo te recogeré. ¿Qué te decía tu papá en la primaria? Yo te llevo a la primaria, hijo, y a la salida yo voy por ti. ¿Cuándo saben que estamos en la escuela? Espero explicarme. ¿Cuándo saben que esta vida es una escuela? ¿Para qué? Para aprender a amar a Dios de verdad. Y cuando la escuela termine y suene el timbre, Él va a venir a recogernos. Tit, tit. Y ya vas a estar ahí en la puerta con tu mochilita. Vámonos, papá. ¿Verdad? Papá. El que se quiera quedar en el salón y echando relajo con los compañeros, ahí se va a quedar. O si se va de pinta, va a llegar papá por nosotros y ahí te vas a quedar. Yo te voy a llevar a la escuela, hijo, se llama Egipto, yo voy por ti. Ay, papá, no me gusta que me recojas en la escuela, me da pena con mis compañeros. No, aquí no se trata de eso. Esta es otra escuela. La promesa de Dios a Jacob de traerlo de vuelta a Canaán, Jacob la transmitió a sus hijos. Y muchos de sus descendientes, siendo después esclavos en Egipto, recordaban esa promesa de salir de Egipto y anhelaban un día comenzar a peregrinar. Ya quiero quitarme estas cadenas, ya me enfadé de este lodo, ya me enfadé de esta paja, ya me enfadé de hacerle, ya quiero avanzar, ya quiero caminar, estoy todo tieso, todo entumido. Anhelaban comenzar a caminar y a ser la nación que su padre les enseñó que serían, la nación peregrina. Y lo recordaban y decían: algún día vamos a salir de aquí y vamos a comenzar a avanzar hacia la tierra que Dios nos prometió. Respecto a esto, alguien podría preguntar: Julio, ¿cómo puede alguien siendo esclavo, rodeado de tentaciones y de pecado y de ninguna libertad de movimiento, llegar a sentirse y reconocerse a sí mismo como peregrino? ¿Cómo? Sin adquirir ni apegarse a ninguna costumbre del pueblo donde supuestamente está de paso. No es posible. Físicamente, ¿no? Claro que no, yo te respondo. Físicamente o en lo natural, Israel estando en Egipto era extranjero en una patria ajena. Pero aún no eran el pueblo peregrino de Dios, porque no avanzaban. Dijimos que un peregrino avanza, ¿sí o no? No avanzaban, no eran peregrinos, eran extranjeros, pero todavía no eran peregrinos, debido a que estaban a merced de Egipto. Pero aún así, muchos israelitas que nacieron, vivieron y murieron en Egipto, aferrados a la promesa de su padre Jacob, de salir algún día y llegar a aquella tierra prometida, su corazón sí era peregrino.
Hacían ladrillo y durante yo no sé cuántos años muchos de ellos se la pasaron ahí torturados y haciendo ladrillo y diciendo, algún día nos van a sacar de aquí y vamos a usar estos pies no para amasar el lodo, sino para caminar hacia la tierra que Dios nos prometió. Pero murieron sin haberla visto, pero su corazón sí era peregrino. Su corazón no pertenecía aquí. El llamado de Dios para nosotros, muchachos, en medio de este mundo que nos rodea, es a ser peregrinos en Él, no esclavos en Él. Yo no sé qué te consideras tú. Si te estás considerando en este mundo esclavo o peregrino. No hay más de esas dos opciones. No hay otra tercera. Yo soy peresclavo. A veces camino, a veces me quedo, a veces me voy. Cuando quiero me quedo un ratito, cuando quiero avanzo. Voy al congreso de jóvenes, siento que avanzo, pero luego pasan unos meses y como que medio me detengo y ahí me quedo y me gusta y me atoro. Aquí no hay peresclavos. O eres peregrino o eres esclavo. No se puede ser peregrino en un mundo cuando se es esclavo de ese mundo. ¿Estás viviendo en este mundo realmente de paso o ya estás muy arraigado? Es pregunta. Hay que meditarla, ¿verdad? Para los israelitas que amaban a Dios de verdad, para ellos Egipto era lo que este mundo es hoy para los cristianos que aman a Dios. De verdad. Y habiendo sido esclavos durante 430 años, según Éxodo 12:40, les pregunto, ¿cómo se sentían todos aquellos israelitas que realmente amaban a Dios? ¿Cómo se sentían? Ya estaban hartos. Ya estaban hartos de ese mundo. ¿Tú estás harto de este mundo? No me respondan, muchachos. ¿A mí para qué? ¿Tú estás harto de este mundo? Aquellos israelitas que amaban a Dios, ya estamos hartos de Egipto. Queremos ir ya de aquí. Y empezaron a sentir unas ganas de irse. Miren, muchachos, ninguno, sea joven o adulto, porque aquí hay algunos adultos, ninguno que sea joven o adulto que dice amar a Dios de verdad puede sentirse a gusto en medio de un mundo de tanta decadencia y porquería moral. Si tú te sientes a gusto en este mundo y en lo que este mundo hace, tú no eres peregrino, ni peresclavo. Eres esclavo nada más. Que no te pase lo que a la ranita confiada. ¿Saben lo que es la ranita confiada? Una ranita de un señor que la encontró y le gustaba comer ancas de rana. Se comen. No, pues hirvió el agua de la olla y la echó. No, pues saltó de volada. Se le fue la olla, fue y la agarró y dijo, ¿cómo le hago? Le puso agua tibia, tibiecita, y le echó ahí. Y ahí se estuvo la ranita nadando. Pero la lumbre prendida. Y fue hirviendo el agua y la ranita se fue mareando ahí. Muchos estamos nadando en agua tibia, Muchos que estén nadando en agua tibia deben de tener cuidado, porque la lumbre está encendida. Y el agua no se queda a esa temperatura, Este mundo va de mal en peor. Te va a cocinar y te van a quitar las patas. Ya no vas a poder correr la carrera sin patas. Sí, porque se va a comer las ancas el diablo. Fíjate, qué buena analogía, ¿no? No la traía anotada. Y todo por culpa de la ranita. Fíjese, en cierto modo, gracias a la ilustración tan poderosa de la ranita, podemos decir que los cristianos tibios son aquellos a los que les gusta nadar en agua tibia. Y por lo cómodo que llegan a sentirse, es posible que no anhelen tanto salirse de la olla, o mejor dicho, de las tibias costumbres de este mundo, en las que después muchos terminan cocinados. El clamor de la iglesia, muchachos, que ama y desea ver al Señor Jesús, no
debe ser este, no debe ser este. Señor, estamos bien aquí, tenemos lo necesario. Sí, hay pecado, pero no nos afecta, ni nos contamina tanto. Podemos pasarla bien sin involucrarnos. Es más, si te tardas más en venir por nosotros, no hay problema. Tárdate lo que quieras. Hasta nos podríamos quedar aquí. Remodelan la tierra y te vienes a vivir con nosotros, ¿no? El verdadero clamor de la iglesia es este, y está en la Biblia. Es este, muchachos, y debe de ser este. Ven, Señor Jesús, ven ya. El espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Es un clamor, no es una oración así de, pues ven, Señor Jesús. No, ven, Señor Jesús, ven ya. Estamos hartos de este mundo. Queremos verte ya, Señor. Ya, por favor, ya. Prendes internet y ya, por favor, ya, Señor, ya. Ves en las noticias al que acaban de agarrar de pornografía infantil. Ya, Señor, ya ven, por favor. Ya ven, Señor. ¿O no están hartos? Nos quedan. Espero que me estén entendiendo, muchachos. El clamor de la iglesia es, ven, Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen, ven, ya nos queremos ir. El que recibe el evangelio y llama a Jesús, diga, ven, Señor Jesús. Eso dice Apocalipsis 22. El que reciba el evangelio, diga, ven, Señor Jesús. No diga, me quiero quedar. ¿Para qué te quieres quedar? No es difícil, muchachos, identificar si nuestro corazón es extranjero y peregrino en este mundo. No es difícil. O si eres orgullosamente ciudadano de este mundo. Solo tienes que examinar en dónde están puestos tus ojos, tus deseos y tu corazón. Así de simple. Fíjense, ya desde los tiempos de Roma antigua, desde aquel tiempo de Roma antigua, de la Roma antica, romántica, los peregrinos que llegaban a esta ciudad, peregrinos que llegaban a Roma, no, pues se deslumbraban, ¿no? Es como alguien de un pueblito de Chiapas o algo llegando al DF, ¿no? O sea, se deslumbran, dicen, ¿qué pasó? Pues, ciudad grandísima, ¿no? Llegaban a la ciudad de Roma, los peregrinos a esta ciudad, y ¿saben qué hacían? Se ponían a litigar por la obtención de una ciudadanía. Dicen, no, yo aquí me quedo, aquí hay trabajo, aquí hay todo. Y dejaban de peregrinar para establecerse en la gran Roma, con la esperanza de lograr mejores condiciones de vida. Pero ¿qué pasaba en realidad? Dejaban sus tierras de origen y la vida campirana para ir a corromperse a la vida moderna de las grandes ciudades como Roma y otras. Fíjense, ese mismo fenómeno, ustedes lo conocen, se ha dado en toda la historia de nuestra humanidad. De la humanidad. Hombres que siendo impulsados por la necesidad económica, y uno que otro por la necedad económica, migran a las grandes urbes de países desarrollados, en donde terminan siendo esclavos de sus propios sueños materialistas. Y aún peor, se llevan a sus familias exponiéndolas al riesgo de ser arrastradas por la influencia cultural y pecaminosa de esos países desarrollados. De esos países, como diría alguien, tan avanzados, sí, tan avanzados, pero en carnalidad. Porque van muy avanzados. De allá viene todo, lo nuevo. En ocasiones en las que me ha tocado estar con hermanos cristianos en Estados Unidos y platicar con algunos de ellos que son mexicanos, que se fueron a radicar allá con sus familias, fíjense, más de uno me ha expresado la preocupación que sienten, nada más de imaginarse que sus hijos están por entrar a grados escolares como aquí es la secundaria y la preparatoria. ¿Por qué? No, es que me preocupa, mi hijo ya está en la edad de entrar a la secundaria, Julio, al high school. Ya está en edad. ¿Por qué se preocupan? Porque por la magnitud de la influencia pecaminosa, ellos pueden ser arrastrados a lo que hacen allá, en aquel país. Y agregan lo siguiente: yo quisiera quedarme a trabajar aquí en Estados Unidos, pero que mi familia y mis hijos vivan en México. No es la gran diferencia, ¿verdad? No es gran cosa.
la diferencia moral que hay. La situación en las escuelas, pero por lo menos es un poquito menos depravada que allá. Eso dicen. En un blog que encontré en internet que habla de estas situaciones de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, leía que un gran número de los que van a trabajar a este país, fíjense, no logran acoplarse nunca al estilo de vida americano, no lo logran. De hecho andan en la calle y le ponen banderas de México a sus carros con sombreros de charros, ahí en Los Ángeles, California, ahí en el downtown, con sus matracas y sus tunas. No se adaptan a la vida americana. ¿Por qué? Porque anhelan regresar a México, pero tienen un trabajo allá de 8 o 9 dólares la hora, pues aquí no. No logran acoplarse y viven prácticamente, fíjense, ansiosos de regresar, si no fuera porque ganan algo de dinero para enviarlo a sustentar, para sustentar a sus familias en México. El apóstol Pablo tenía que estar duro y dale con este asunto, con los cristianos de Corinto, la cual era sumamente influenciada por los griegos. La misma situación, la iglesia de Corinto influenciada por los griegos. ¿Qué eran los griegos? De todo. Salían los corintios de sus reuniones cristianas y de inmediato ahí en la puerta de la iglesia, hedonismo, filosofía humana, fornicación, homosexualismo, racismo, materialismo, todo eso a lo que yo le llamo carnada para la carne. Pero vean la actitud que Pablo les enseñaba a tener en medio de todo eso. Ayúdenme a leer. Acompáñenme a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 5. Verso 6. Segunda Corintios 5, verso 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿estamos cómo? Digan conmigo fuerte, ausentes. Fíjense, estamos en el cuerpo, dice Pablo, pero estamos ausentes del Señor. Ahorita le explico eso. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? Al Señor. ¿Qué está enseñando Pablo? Déjenme explicarles. La palabra ausentes aquí, ¿saben qué significa? Significa peregrinamos. Eso significa emigrar. No estar ahí, sino avanzar. Lo que Pablo enseñó entonces fue lo siguiente, permítanme explicárselos, escuchen. Y tenemos esta confianza, que mientras vivamos en este cuerpo, físicamente, nuestro cuerpo está aquí en la tierra y lejos del Señor, nuestro cuerpo. Pero nuestro corazón es peregrino con rumbo hacia Él. Eso dice, eso quiso decirles, eso les dijo, pero interpretado, ¿no? Ahora no podemos ver al Señor, dice Pablo, pero creemos en Él y lo vemos por fe. Y aunque vivimos confiados en que un día estaremos con Él, quisiéramos deshacernos de este cuerpo para irnos ya a vivir con Él. Pero mientras estemos aquí y aun cuando nos vayamos con Él, procuraremos agradarle, sea aquí o allá. Eso les dijo. Todo aquel cristiano que vive sabiendo que su corazón es peregrino, con rumbo hacia el Señor, no será arrastrado por los deseos que su cuerpo le demande. Su corazón está en realidad ausente. Su corazón está con Dios. Allá va. El apóstol Pedro también era un hombre que tenía mentalidad de extranjero y peregrino, y lo enseñó contundentemente a los cristianos de su tiempo. ¿Quieren ver conmigo? Ayúdenme. 1 Pedro 2:11. Dice así, 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a... ¿Quién lo encontró ya? Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstente. Pedro les dice, si son peregrinos, absténganse de esta tierra, porque no nos vamos a quedar aquí. Les decía esto en otras palabras:
Los que son ciudadanos de este mundo viven apegados a los deseos carnales de este mundo. ¿Sí o no? Les pregunto. Sí. Ve a cualquiera de tus compañeros en la escuela o en el trabajo. Y su alma no batalla. ¿Verdad que el alma de los que no son cristianos no batalla con las tentaciones de este mundo? ¿Cuál batalla? Todas las aceptan. En todas caen. Porque pertenecen aquí, a este estilo de vida terrenal. Son terrícolas. Pero ustedes no, dice Pedro. Bueno, yo se los digo, junto con Pedro. Ustedes no son de aquí, ustedes son extraterrestres. ¿Sí o no? Sí, no son de la tierra, son extraterrestres. Dile a tu vecino, ¿te pareces tanto al ET? A ver, los que vieron esa película, cada rato la pasan en el 11, no saben pasar otra. Y hasta extendida. Yo cuando la fui a ver al Cine Gran Vía, aquí en Federalismo. Tranquilos, no. Ya veía venir eso. ¿Cuál era la frase del ET? E.T. phone home. ¿Por qué? Porque no quería estar aquí. Además estaba re feo. Extraterrestre llamando a casa. Vengan por mí. No quiero estar aquí. Me siento mal aquí. Sí, tuvo buenas experiencias ahí con un chico llamado Elliot, ¿no? Pero él quería irse. ¿Y se fue, sí o no? Dice, ay, qué tierno. Se fue. Él no pertenecía aquí. Verso 12 de Primera de Pedro 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quién? Entre los gentiles, es decir, entre los que no conocen a Cristo. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, es decir, te dicen, ese Juan va a casa de oración, pero a mí se me hace que no es buen cristiano. No, que lo que digan de ti, dice Pedro, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Digan, no, de verdad, Juanito sí se esmeró y ya se fue. Y nosotros nos quedamos. Eso van a decir muchos. Al considerar vuestras buenas obras, dice ahí. Fíjense, el consejo de Pedro aquí consiste en que nuestra conducta sea irreprensible, muchachos, ante los incrédulos. De tal forma que los que nos juzguen y aún nos difamen de malhechores, terminen alabando junto con nosotros a Dios. Ese es el asunto. Fíjense, déjenme contarles esto, es también de Pedro. En otra ocasión, el apóstol Pedro fue invitado a la casa de un hombre llamado Cornelio. Él era un centurión romano, quien también invitó a su casa, Cornelio, a sus parientes más cercanos, que obviamente no eran judíos, para un propósito especial. Y escuchen qué pasó. Se los voy a leer. Escuchen. Pedro, al llegar a la casa de Cornelio, al ver a todos les dijo, entró y los vio a todos y dijo, ¿ustedes saben que a un judío le está prohibido tener tratos con extranjeros? ¿O entrar en sus casas? Pero en esta ocasión, dice Pedro, Dios es quien me ha ordenado venir hoy delante de ustedes y hacer a un lado la idea de que ustedes son impuros y profanos. Así les dijo Pedro al llegar a la casa de Cornelio, y sus parientes les dijo, miren, bola de paganos, a mí me es prohibido venir aquí con ustedes, pero Dios me mandó, así que los amo. Llegó así, se puso tranquilón, ¿verdad? Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Díganme pues, ¿para qué me invitaron? Eso dijo Pedro, le dijo a Cornelio y a la gente, ¿para qué me invitaron? ¿Que no saben que yo soy judío y ustedes son gentiles? ¿Y saben cómo le llamaban los judíos a los gentiles? ¿Quién sabe cómo les llamaban? Les llamaban perros. Cornelio le dijo, Dios en una visión me ordenó mandar a alguien a la ciudad de Jope para hacerte venir, Pedro.
Así que envié inmediatamente a buscarte y tú has tenido la bondad de venir. Gracias, Pedro. Ahora estamos todos aquí delante de Dios y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado decirnos. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos? Después de decirles esto, Pedro comenzó ¿a qué? A evangelizarlos y hasta los bautizó. Tráiganse, vamos a un lugar, y los bautizó a todos. Eso está en Hechos 10:36, cuando lo quieras leer. Yo te lo parafraseé un poco, pero no creas que te dije una herejía, Pedro sabía que habiendo sido invitado a una reunión en la que nadie era cristiano, escuchen esto, se los voy a repetir. Pedro sabía que habiendo sido invitado a una reunión en la que nadie era cristiano, él nada tenía que hacer ahí. Él era un hombre de Dios. ¿Qué hago aquí? Pero en esta ocasión Dios le dijo que fuera. ¿Pero a qué le dijo que fuera? ¿A tomarse una cerveza con ellos? ¿Y subir las fotos al Face? ¿A una boda de uno de ellos y a ponerse borracho en la recepción? ¿A ver unas películas y comer pizza? La mayoría eran italianos, más de algunos sabían hacer pizza. Eran romanos, ¿no eran de Italia? No, sabían hacer buena pizza, a lo mejor. Háganse unas pizzas aquí. No. Ustedes saben por qué estoy alardeando con esto. ¿A qué fue Pedro? Dios lo llevó a estar entre no cristianos y Cornelio se lo confirmó, pero para hablarles del evangelio de Cristo. Para eso fue. Yo les pregunto, muchachos, ¿cuáles son los propósitos que un joven cristiano y comprometido con Dios puede tener para socializar con personas que no conocen a Dios? ¿Propósitos bíblicos? ¿Me preguntas? Solo hay uno. Y es presentarles el evangelio de Cristo. Ese es el único propósito, porque los demás son pretextos humanos. Si algunos de ustedes aquí me dice que hay otro propósito bíblico por el cual puedes convivir con jóvenes no cristianos y hacer lo que ellos hacen, pues dímelo ahora o cállate para siempre, porque no hay ninguno. Pablo les decía a los corintios: ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede ser luz compañera de la oscuridad? ¿Cómo puede haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿O entre un creyente y un incrédulo? No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Él mismo dijo. ¿Y qué dijo el Señor? Viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, entonces yo los recibiré. En otras palabras, lo que Pablo aconsejaba a los corintios cristianos era: ¿qué tienen ustedes que andar haciendo allá con los griegos? Ay, sí, ser o no ser. Allá con Chofocles, ¿no? Y Aristóteles, todos esos. Ay, yo voy a ir a oír a Aristóteles, ser o no ser. Qué hermosas palabras, ¿no? To be or not to be. Y si te vi, ni me acuerdo, ¿no? Ay, qué padre está tu túnica, Aristóteles. ¿Qué marca es? Armani. ¿Y tu caballo? Es un Ferrari. Se llama Diablo. Cuando un joven o adulto cristiano decide, no obligado y por razones personales, asistir a un evento donde solo hay incrédulos, tiene solo dos opciones de charla, de plática, no más, solo dos. O habla con ellos de cosas terrenales e ilusorias, tontas, o habla con ellos de Cristo y de la vida eterna. ¿Hay otra opción? Dime otra opción para platicar con los incrédulos.
no hay otra. Pedro dijo, si ustedes llaman a Dios papá, padre, quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada quien, caminen entonces con temor a Él, todo el tiempo de su peregrinación, todo el tiempo. ¿Cada cuándo hay que peregrinar, muchachos? Todo el tiempo. Si tú te detienes, perteneces a este mundo, o te van a amarrar y ahí te vas a quedar. Debido a esto, conscientes entonces de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, la única intención que debe movernos a acercarnos a aquellos cuya vida está plantada en esta tierra es la de invitarlos a peregrinar con nosotros. No te quedes aquí, invita a tus, oye, yo no quiero ir contigo a donde me invitas, yo no pertenezco a eso, yo voy a otro lado. Más bien te invito a venir conmigo, porque anhelamos recibir nuestra ciudadanía celestial. Nos van a dar nuestro green card. Ya están por dárnoslo. Ya mero somos ciudadanos. Ya lo somos, de hecho. No nos falta llegar a aquella gran ciudad. ¿Cuántos van para allá? ¿Sí? ¿Sí traen boleto? No, ni caso me hicieron. Para concluir, vuelvan conmigo al pasaje inicial. Los invito. Hebreos 11. Hebreos 11. Verso 14. Hebreos 11, 14. Porque los que esto dicen, a ver, vamos a recordar, que dicen que son extranjeros y peregrinos, ¿ya está? Bien. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria. ¿Qué opinan de ti tus amigos y tus compañeros de escuela? ¿Que eres una persona normal? O sea, normal como ellos. Es decir, si aseguras haber nacido de nuevo en Cristo, entonces tienes que ser peregrino en esta tierra. Y si eres peregrino en esta tierra es porque caminas en busca de una nueva patria. Y hay que caminar con inteligencia, muchachos, eso nos están enseñando. Verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Fíjense, ¿saben qué significa eso? Que Dios no los obligaba a seguir. ¿Quieren regresarse a Egipto? Regrésense. Regrésense. Allá, váyanse allá. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿ustedes qué? ¿También se van a ir? ¿También me van a dejar? Y fue cuando Pedro respondió, ¿no? ¿A dónde vamos, Señor? No tenemos a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si observan el trasfondo, muchachos, de estas palabras aquí, del verso 15, verán cómo constituyen un reto para todos nosotros. Hay un reto aquí, ¿eh? De modo que dependiendo de donde está puesta nuestra mirada y nuestros pensamientos, debemos decidir ya si preferimos esta patria terrenal o comenzamos ya a peregrinar con el Señor hacia la patria celestial. ¿Tú anhelas una patria celestial? Fíjense lo que dice el final del verso 15. Si aún sigues pensando en la patria depravada de donde el Señor te sacó, aún tienes tiempo de volver. ¿Así que quieres volver a Egipto? Escribió Keith Green, un cantante americano que murió en un accidente de avión. Si quieren escuchar esta canción en inglés, está padrísima. Pongan Keith Green, ¿quieres volver a Egipto? So you wanna go back to Egypt. Se las voy a leer en español. Es una parodia. ¿Así que quieres volver a Egipto, donde todo era cálido y seguro? ¿Compraste boletos solo de ida en este viaje y ahora lamentas y crees que no fue lo mejor? ¿Te emocionó que vivirías en la tierra prometida, pero ahora te parece muy difícil llegar? ¿Y te pesa estar aquí en el desierto, pudiendo estar allá cómodamente en tu terraza? ¿Así que quieres volver a Egipto, donde tus viejos amigos te esperan, con quienes harías la gran fiesta, al modo antiguo, con todo para pasarla bien? Y ahora te imaginas y piensas, ¡ah, qué rico cuando comíamos ajos y cebollas a la orilla del Nilo! Pero ahora, este pan totalmente fuera de estilo.
Y las piedritas que calan los pies y pican, ¿cómo calan y pican los pies? Ay, llévenme a las pirámides otra vez. Y no tenemos más que hacer más que caminar y caminar. Y vaya que nos queda mucho por recorrer. Además, no podemos dejar de mover los pies. La arena está muy caliente y no nos deja descansar. Y de comer, en la mañana hot cakes de maná. Y botaneamos maná todo el día. De hecho, ya una vez nos quejamos por algo nuevo para comer. ¿Y qué pasó? Pues que la tierra se abrió y fue ella la que comió algo diferente. Se saboreó a unos suculentos israelitas rebeldes. Ese día hasta fuego y humo salió. Y dijimos, ¿por qué Dios toma todo tan en serio? ¿Por qué no aguanta una broma? ¿Qué no aguanta Dios una bromita? Pues no. No aguanta una bromita. ¿Y Moisés? Nah, ese actúa como si fuera la gran cosa. Pues ¿quién se cree que es? Sí, Dios hace muchos milagros, pero cuando Dios hace milagros, Moisés cree que todos son de él. Y nosotros con más problemas aún y cada día más. Un día nos quisimos distraer con un becerrito de oro que Aarón nos hizo y hasta invitamos a Moisés a festejar con nosotros y se enojó. No le pareció y fue y se sentó por allá a escribir las tablas. Ay, Moisés, ya deja esas tablas. Ya muchas leyes, ¿no? Mucha Biblia, ¿no? ¿Qué hay de comer hoy, Moy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Otra vez maná? Hot cakes de maná, waffles de maná, hamburguesas de maná, rosca de maná en enero, tortitas de maná en Semana Santa, filete de maná cuando bien nos va y delicioso pan de maná. Toma tu Biblia en tu mano. No le hace que esté en el iPod. Es por gracia de Dios que puede estar ahí. Ese es el maná. ¿Ya te aburrió? Porque va a seguir lloviendo, maná. Verso 16 para finalizar, de Hebreos 11. Pero, y lo digo entre paréntesis, los que eran extranjeros y peregrinos, ¿me ayudan a leerlo en voz alta lo que sigue? Anhelaban una mejor, esto es, celestial. ¿Una mejor qué? Patria. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Muchachos, ser esclavo de este mundo es muy vergonzoso. Y más aún para Dios. Pero Él, que es quien desea verte libre y liberarte, puede cambiar esa vergüenza en gozo y gozarse Él contigo de tu decisión de no amar esta tierra, de no desear quedarte aquí, de mover tus pies y seguir caminando. Dejar este sistema de vida corrupto y depravado y decir, ya estoy harto. Yo camino hacia donde Dios me está llamando. Peregrino rumbo a la nueva ciudad que Él me ha preparado. Porque yo no sé ustedes, pero yo soy extranjero. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Les invito. Señor, gracias por tu palabra en este evento, Señor. Gracias por Chuy, por Nayeli, por Pastor Toño Lázaro. Gracias porque el maná no ha dejado de caer. No nos hemos aburrido del maná, Señor, porque es el pan del cielo. Es el pan que alimenta nuestras almas. Levanta tus manos. Dile, Señor, jamás me voy a enfadar del maná. Jamás, Señor. Por Él puedo seguir caminando, corriendo como peregrino hacia la tierra celestial. Señor, que cada joven aquí entienda, Padre, por tu Espíritu Santo, no por nosotros, por tu Espíritu Santo entienda, Señor, que somos extranjeros, que tenemos que caminar, que tenemos que avanzar, Señor, que no podemos estacionarnos aquí.
Aquí todo es depravado, aquí todo es mentira, aquí todo es temporal, todo es pasajero, Señor. Pero allá en el cielo, Señor, todo será eterno. Yo quiero ir allá, Señor. Yo no quiero quedarme aquí. Voy avanzando, voy caminando, Señor, y pacientemente esperando que tú me recojas un día. Pero no pienso quedarme aquí, Señor. No, no me voy a detener. Hay una carrera, hay una senda, hay un camino. Y el camino y la senda y la carrera son para avanzar. No me voy a detener, Señor. Por tu Espíritu Santo en mí, quiero llegar hasta el final. Fortaléceme, Señor. Yo solo no puedo. Yo solo he tratado de avanzar, Señor, y me he tropezado, me he caído, me he dejado atar, he dejado de caminar, Señor. Perdóname. Quiero seguir caminando hacia la meta. Hay una meta. Allá voy, Señor, porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchachos. Gracias. Jamás podrá encontrar tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tus palabras guardaré. Guíanos, Señor, por tus sendas de justicia, Señor. Yo quiero, Señor, que me guíes por tus sendas, Dios, por tus sendas justas, Señor. Muéstrame tus caminos, Señor. Yo te pido, Señor, y hoy clamo a ti, muéstrame y guíame por tus caminos, Dios. Guíanos, a tu iglesia, por caminos de verdad. Guíanos, apaciéntanos, Como la vida del caminar constante. Por eso en el 12 lo menciona como una carrera, y en este capítulo lo menciona como la vida del caminar constante, respecto a que habla de peregrinos. La vida del continuo avanzar. Así la refiere en el 11 y en el 12 también. En Hebreos 12 compara la vida cristiana con una carrera. Ya lo hemos estado viendo y escuchando, la cual debe ejecutarse con paciencia. Nos están enseñando eso, ¿verdad? Y en este pasaje que ustedes leyeron conmigo, del 11, el autor habla de dos cualidades de los primeros israelitas siervos de Dios. Y eso alude a los cristianos de hoy, a nosotros, a los que de verdad quieren serlo. Los identifica a ellos y nos identifica a nosotros de la misma manera. ¿Cómo? Como extranjeros y peregrinos. ¿Vamos bien? Bien. Primero, ¿qué debemos entender de estas dos cualidades? Extranjeros y peregrinos. ¿Qué es? La palabra extranjero es una palabra que significa extraño, forastero, huésped, alguien ajeno
a una zona, alguien desconocido. Ahora, ¿en qué momento se le aplica a una persona el término de extranjero? ¿En qué momento una persona sería considerada un extraño, un forastero, un huésped, alguien ajeno o desconocido? ¿En qué momento? Es fácil, ¿no? Cuando no está en su país. ¿Sí me explico o no? Tú vas a otro país y en ese país eres extranjero. Fácil de entender. Cuando no está en su patria. Cuando no está en su hogar. Alguien es un extraño cuando no está en su hogar. Cuando no está en el lugar donde pertenece. Peregrino, del pasaje de Hebreos 11:13, que acabamos de leer, en griego significa extranjero. ¿Cómo? Caminando fieles y constantes hacia ella. Caminaban fieles y constantes hacia ella, sin detenerse por nada. Eran peregrinos. ¿Un peregrino se detiene? No, tiene que avanzar. Esa es su naturaleza. Si es peregrino, su naturaleza es caminar, avanzar. Debido a que el mandato de Dios fue precisamente ese, avanzar hacia aquella tierra. Por lo que ya no les correspondía poner sus ojos en esta tierra o en otra patria ajena a la que Dios no había destinado para ellos. ¿Cuándo comenzó esto, muchachos, chicas? ¿Cuándo comenzó esto? Comenzó con Jacob. ¿Saben quién era Jacob? Era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac. Jacob fue uno de los patriarcas de Israel. De hecho, se puede decir que casi el principal, porque fue el padre de las 12 tribus de Israel. Era el papá de José. ¿Recuerdan a José? José, el de los sueños. Él era el papá de José. Habiendo llegado a Egipto, porque supo que su hijo estaba en Egipto, y por la escasez y hambre que hubo en aquel tiempo, se llevó a su familia a Egipto, a sus hijos. Y cuando llegaron a Egipto, el faraón le preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes, Jacob? Y él le dijo a Faraón, fíjate cómo le respondió: los años de mi peregrinación son 130 años. Estaba chamacón el Jacob, ¿no? En otras palabras, Jacob respondió lo siguiente: ya tengo 130 años, Faraón, de ir de un lado a otro. Así le respondió. Bien, cuando Jacob dijo los años de mi peregrinación, significa literalmente que pasó su vida acampando. Es decir, no se quedó en ningún lugar, se la pasaba acampando, en lugares donde solo se estacionaba temporalmente. Jacob vivió 130 años sin establecerse en ninguna tierra, residente, expatriado. Es un adjetivo que significa lo siguiente: morando en un lugar extraño, alejado del propio pueblo de uno. ¿Cuántos vienen de otro pueblo aquí? ¿Cuántos vienen de fuera de México? ¿Hay alguien aquí que venga fuera de México? Fuera del país de México. ¿Quién viene? ¿Sí hay alguien? Sí hay alguien, miren. ¿Ya vieron que aquí hay extranjeros? Ellos se sienten extranjeros aquí, son extranjeros. Bien, escuchen esto. De la historia de esta palabra está lo siguiente. ¿De qué palabra? Peregrino. Proviene del latín peregrinus, compuesta por per, que significa a través, y ager, que significa, se traduce como campo. Es decir, peregrinos eran aquellos que cruzaban los campos en busca de una nueva patria donde residir. El concepto entonces se aplica a quien por cualquier motivo deambula por tierras que no son las suyas. No es su casa, no es su tierra, no es su hogar, no es su patria. Eso es un peregrino. Si vive ahí, si está ahí, si ahí radica, si esa es su cultura, si vive como todos los de ahí, esa es su patria, pero no es peregrino. Hasta aquí pareciera como si ambas palabras, extranjero y peregrino, significaran lo mismo, pero no es así. La Biblia nos las presenta juntas debido a que las dos se complementan para hacer esta cualidad espiritual a la que debemos apegarnos. ¿Cómo es que se complementan una con otra, extranjero y peregrino? Hay personas que, siendo extranjeros en algún lugar donde no es su patria,
deciden quedarse ahí. Hay claros ejemplos de eso, ¿no? Mexicanos que van a Estados Unidos a radicar. Son mexicanos, pero se van a Estados Unidos. Son extranjeros, pero deciden quedarse ahí, establecerse. Hola, ¿cómo están? Bien, pues les invito a abrir su Biblia una vez más. En Hebreos, vamos a abrir Hebreos, pero el capítulo 11, por favor, 11. Me da mucho gusto estar aquí para compartir la palabra de Dios. Les invito a leer Hebreos 11, vamos a leer del verso 13 al 16, por favor. Hebreos 11, 13 al 16, dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan otra patria, una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bien, el tema que quiero compartirles se llama extranjeros y peregrinos. El libro de Hebreos es un libro que contiene mucha revelación con respecto a temas del Antiguo Testamento, que tienen que ver con la vida, el carácter y la obra de Cristo, y por lo tanto de la esencia de la vida cristiana. Si tú estudias el carácter de Cristo, lo que estás estudiando es la esencia de la vida cristiana. Su autor, el autor de Hebreos, que no nos hemos puesto de acuerdo quién es, en el capítulo 12, que es el capítulo que nos concierne en este congreso, así como en este que ustedes acaban de leer conmigo, se refirió a la vida cristiana y convertirse en ciudadanos de aquella tierra, pero no nacieron allá ni pertenecen allá. Pero aquellos que siendo extranjeros se consideran además peregrinos, porque tú puedes ser extranjero pero no peregrino. Y repito, retomo, aquellos que se consideran extranjeros pero además peregrinos, eso les impedirá quedarse en cualquier lugar que no sea su patria, hasta llegar a la suya, a la que pertenecen. ¿Por qué los que vivimos hoy la vida cristiana debemos tomar la postura de extranjeros y peregrinos? El Señor es quien a través de la Biblia nos manda a tomar esta postura y nos da en la Biblia las razones para hacerlo. Vamos a verlas. En Hebreos 11 que leyeron conmigo, el capítulo 11, verso 13, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Si me quieren perseguir ahí en su Biblia, yo voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Todas aquellas personas murieron. ¿De quién estamos hablando? ¿O de quién habla la Biblia? Se refiere a los patriarcas de Israel. Murieron. Fíjense, pero ¿cómo murieron? Murieron sin haber visto las cosas que Dios les prometió. Eso dice. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Ellos dijeron, nosotros no pertenecemos aquí, nuestra patria es otra. Bien, les explico un poco más. El pasaje se refiere a esto. Para los primeros israelitas que recibieron la promesa de Dios de recibir y vivir en una tierra nueva, aunque muchos de ellos no alcanzaron a ver esa tierra prometida antes de morir, mientras vivieron creyendo que la recibirían. ¿Cuántos están viviendo creyendo que vamos a ir a la presencia de Dios algún día? ¿Sí me expliqué? Sí, creo que sí. Mientras vivieron, ellos vivieron creyendo que la recibirían.